algo. Amén, va que amén por el cuerpo, porque realmente, como decía, me gustó mucho lo que decía el hermano, va que realmente de lo que uno come, de eso se constituye, ¿verdad? Porque él hablaba de los diferentes países y las maneras de lo que comían, ¿va? Entonces, nosotros debemos de ser tales personas, ¿verdad? De constituirnos. Si nosotros comemos Cristo, vamos a ser Cristo, ¿va? Y de eso va a ser alimentado el cuerpo, porque si nosotros no nos eh, constituimos de Cristo, no vamos a poder alimentar tampoco, ¿verdad? Los demás de Cristo. Y esto es muy importante, me gusta mucho, ¿verdad? Porque eh, cada uno de los demás compartía, ¿va? Lo que Pablo vio acerca del cuerpo, ¿va? Y amén, porque como es que los hermanos nos explican, ¿va? Muchas veces no entendemos realmente qué es el cuerpo, pero amén, porque Pablo nos está enseñando que como nosotros debemos de ver el cuerpo, ¿verdad? Que todos somos miembros de este cuerpo, ¿va? No hay ninguna iglesia individual, sino que todos son parte del cuerpo. Amén. Bien. Es bastante, digamos, el ejemplo que nos pone y la perspectiva que da de lo que es la iglesia, lo que es la plenitud y lo que es el cuerpo. Sí. Y como se comentó antes de que no hay iglesias locales, sino que es la iglesia universal. Este Cristo universal que llena todas las cosas. Este Cristo universal que ha venido a nosotros y no es un Cristo limitado. Fue limitado por su cuerpo cuando estuvo en la carne, en la tierra. Sí era limitado, pero porque Él llegó a ser tan pequeño siendo tan inmenso. Pero después de ser resucitado, Él vuelve a ser un Cristo todo inclusivo, un Cristo omnipresente, porque tanto está en un lugar como en otro. Y tenemos la certeza de que nosotros al ingerir, al comer, al estar con estos nutrientes, tenemos la plenitud de Él. Y nosotros tenemos estas riquezas para la expresión de Él, nada más, para la gloria de Él. O sea que nosotros no somos canales nada más. Recibimos, llega el Espíritu y del Espíritu sale para impartirse. La única forma es esa de que a través del Espíritu nosotros impartamos Cristo, el Espíritu vivificante. Amén. Pues bueno, quedan unos pocos minutitos todavía. Quisiera hacer algunos comentarios acerca de esta lectura en estos capítulos iniciales de este libro de Cultivar la siguiente generación para la vida de la iglesia. Y es bien interesante ver esta verdad que se refiere pues al candelero de oro en cada localidad, el candelero universal, al cuerpo de Cristo, a la plenitud de Cristo, a la nueva Jerusalén. Esas palabras, todas estas palabras pues nos fueron dadas esta tarde en esta lectura. Entonces me llamó mucho la atención cómo el hermano relaciona tanto el candelero de oro con Cristo y con la iglesia, como los redimidos. Entonces, esto es bien interesante. Primero, menciona que al principio de Apocalipsis, en cada localidad hay un candelero de oro. Cada candelero tiene 7 lámparas y dentro de cada una de estas 7 lámparas hay luz. Entonces empieza a a establecer algunas características paralelas con Cristo. En primer lugar, el candelero, por ser de oro, el material del que está hecho alude a la naturaleza y la vida del Padre. Luego, con el hecho de ser labrado, menciona aquí, pero no sé si se puede usar la palabra forjado, porque es con fuego y con martillo, ¿verdad? Sí. Entonces, alude al segundo de la Trinidad que se hizo hombre y que pasó muchos sufrimientos y pruebas. Entonces, ahí vemos al segundo aspecto
al segundo de la Trinidad. Y pues las 7 lámparas que aluden directamente a los 7 espíritus de Dios. Entonces, el candelero representa a la iglesia local, pero también representa al mismo Dios triuno. Pero luego en Efesios 4 habla ya de otra palabra, ¿verdad? Digamos, de este mismo candelero habla ya de un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Entonces aquí ya indica que la iglesia es la mezcla del Dios triuno con el cuerpo. Pero, entonces es bien interesante que luego de que vemos todas estas palabras que nos explican estas verdades y qué es lo que significa pues el candelero y la relación con la Trinidad completa, al final en Apocalipsis, cuando el cielo nuevo y la tierra nueva vayan a venir, el centro es una montaña de oro y la nueva Jerusalén está sobre esa montaña de oro. Entonces sobre esta montaña está el trono de Dios, sobre el cual están Dios, el Cordero, Cristo, que es la luz de esta lámpara. Y esto es pues como la culminación de todo este asunto, ¿verdad? Entonces, al principio de Apocalipsis, la iglesia se expresa por medio de muchos candeleros en diferentes localidades. Pero en la consumación, en esto que acabo de mencionar, en la eternidad, todos los candeleros se reúnen juntos como el único candelero universal, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, vemos que hay como un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo, un cierto pues crecimiento, un cierto avance. En el penúltimo párrafo que leímos antes del párrafo del cuerpo de Cristo, menciona esto que me llamó mucho la atención. Dice, esto significa, bueno, cuando habla del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo es la plenitud. Y luego miren lo que dice. Estos dos niveles a los que alude la palabra es, vienen uno después del otro, pero no son independientes. Más abajo menciona esta frase. Dice, doctrinalmente la plenitud es equivalente al cuerpo, doctrinalmente. O sea, en papeles, o como decíamos en cuanto a la salvación en el libro de Romanos, judicialmente, ¿verdad? Pero doctrinalmente la plenitud equivale al cuerpo y el cuerpo es equivalente a la iglesia. Pero, miren, hay un pero en la realidad una persona puede estar en la iglesia y aún así no vivir en el cuerpo. Con esto no estoy tratando como de descalificarnos o descalificar a alguien, más bien mostrar que esto es una senda por la cual tenemos que caminar. Realmente estamos todos en la iglesia, todos hemos sido salvos, pero nuestra realidad puede que no sea estar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, no hay que, pues, como tratar de madurar un poco en ese sentido o tratar de crecer en que no es que, hermanos, levanten la mano, ¿quiénes son el cuerpo de Cristo? Amén, aleluya, ya somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ser el cuerpo de Cristo implica un avance y luego después enseña cómo es que es esto, ¿verdad? Pero este punto es bien importante, que lo podamos ver, que podamos darnos cuenta que son pasos sucesivos, ¿verdad? Uno nos lleva al otro, ¿verdad? Pero no es que ya tengamos todo. El mismo Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado ya. Entonces, en este asunto existe lo que la palabra tal o las verdades doctrinalmente escritas, pero por otro lado está la realidad en la cual cada uno de nosotros pueda que estemos, ¿verdad? Porque aquí lo dice el hermano, ¿verdad? En realidad, una persona puede estar en la iglesia y todos estamos en la iglesia, pero aún así no vivir en el cuerpo, ¿verdad? Yo quisiera que pensáramos un momento y que recordáramos algunas frases. Por ejemplo, el principio de la independencia, ¿verdad? Tal vez alguien pueda recordar frases como, hermano, lo que hace o no hace afecta al cuerpo. O sea, eso lo conocemos nosotros de qué manera, doctrinalmente o en la realidad. En la realidad. El asunto es que si en verdad todas nuestras decisiones las tomamos en base al cuerpo, en base a los hermanos. Normalmente las decisiones personales las tomamos en base a lo que nos conviene y no nos conviene. Puede que sea así, puede que no sea así. No estamos diciendo tampoco que no sea así. El asunto es que la realidad implica en la forma en que realmente, en la forma en que vivimos y nos comportamos.
a veces yo escuchaba algunos testimonios que a mí me parecían tan extraños. Por ejemplo, hermanos que iban, hermanos de la iglesia que iban con los ancianos a consultar, hermanos, nos queremos ir de vacaciones. Yo no digo que hagamos eso, no estoy diciendo que hagamos eso, sino que esto es algo que vamos a ver en el siguiente punto, es producto de ser nutridos, ¿verdad? El asunto de llegar a vivir en la realidad del cuerpo. Pero, pues, solo este pequeño punto, ¿verdad? Que es que las decisiones que nosotros tomamos no siempre lo hacemos siendo conscientes del cuerpo o pensando si afectamos o no al cuerpo. Pero vamos abajo, en el otro parrafito dice, ya el cuerpo de Cristo, se metió todas las cosas bajo sus pies, y me voy a ir hasta el último párrafo, que es lo que compartió hermano Jorge y Linda, y creo que la hermana Elena nos estaba hablando de esto, que era el asunto de la plenitud. La plenitud es el resultado, ¿verdad? ¿El resultado de qué? El ejemplo que nos puso ahí. El hermano Mario y el hermano Jorge creo que también vivieron en Estados Unidos, ¿verdad? Hermano Mario recientemente, hermano Jorge creo que usted alguna vez estuvo en Estados Unidos, pero pasa, ¿verdad? Que tenemos familiares en Estados Unidos y cuando regresan de visita todos son unos gigantes, ¿verdad usted? Entonces, ¿eso a qué se debe? Al tipo de comida que hay en Estados Unidos. Si una comida dice que tiene vitamina A, allá en Estados Unidos tiene vitamina A. Aquí en Guatemala dice tiene vitamina A, vitamina no sé qué, vitamina aquí, y de eso no tiene nada. Entonces, la comida que comemos la comida que ingerimos en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos o tal vez Europa también, es diferente. Pero el punto aquí no es tanto el asunto de la calidad de comida, porque aquí estamos hablando de comer Cristo y tiene muy buena calidad en toda la tierra. Pero habla de que la plenitud es la expresión de comer. Entonces, si es necesario que seamos la plenitud de Cristo, porque la plenitud de Cristo expresa a Dios. Y este asunto de expresar a Dios no es algo que hacemos a propósito. Una pregunta. Por ejemplo, aquí con nosotros está Linda en la reunión, está el hermano Jorge y por ahí anda Elizabeth. ¿Se parecen algo ellos tres? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que a Elizabeth le cuesta expresar que se parece al hermano Jorge un poquitito nada más? ¿Verdad? Ella no tiene que esforzarse, ¿verdad usted? ¿Verdad? O Linda, ¿verdad? Ellas no se esfuerzan en lo absoluto por querer parecerse al hermano Jorge, está en su naturaleza. Otro ejemplo, ¿verdad? Cuando comemos solo un tipo de comida. Aquí a mí me gusta comer comidas con ajo, pero me las tienen prohibidísimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por comer comida con ajo, el olor corporal es ajo, pero yo no me esfuerzo por oler a ajo, simplemente ingiero comida con ajo y espontáneamente el cuerpo, pues no sé cómo se dice, exhala o expele exhala ese aroma a eso que estoy comiendo. Entonces, aquí el hecho de ser la plenitud no es algo que yo me voy a poner aquí, quiero ser la plenitud de Cristo, quiero ser la plenitud de Cristo, Señor, ayúdame a expresarte. Esto no sucede de esta manera. Si hay algo que hay que hacer es comer al Señor. Si hay algo que hay que hacer es volver nuestro corazón al Señor. Si hay algo que hay que hacer es ir al Señor totalmente y completamente, y muchas veces regreso a mi trabajo y mi mente divaga, me vuelvo al Señor. Entonces, en ese ir al Señor constantemente, ingiero de Él. Y algo en mi interior de manera espontánea, sin que se lo esté pidiendo, lo expresa. En ese momento paso a ser la plenitud de Cristo. No es algo, es que hermano, ya tenemos al Espíritu, somos la plenitud de Cristo. Eso sería, según lo que leímos hoy, en la doctrina, pero en nuestra realidad. A veces, acabo de hablar con un familiar mío, y lo que me decía, pues también yo estoy de acuerdo, ¿ah? ¿Cómo es que ya pasamos los 40 años, ¿ah? Ya estoy ahorita cerca de los 45 y al ratito los 50 y esto, y vamos avanzando. Y me decía, todavía no experimento completa paz, todavía no vivo en completo gozo, ¿verdad? Eso denota que tenemos mucha doctrina nada más, pero nos falta la realidad. Pero para tener la realidad no es cuestión de esforzarse, sino es cuestión de comer, ¿verdad? No es cuestión de solamente creerlo, sino es de ingerir al Señor una vez, otra vez y otra vez. Amén. Segundo.
Ahora sí, Ahora sí. que faltaba la autorización. Yo le digo que esta es una lección muy profunda, no es una lección muy superficial. Aquello que uno va a decir, sí, ya lo entendí, ya está. Porque hay cosas en que yo me quedé en cuanto al cuerpo. No pretendamos que somos el cuerpo ahí, no me falta profundizar más, porque no es una lección así tan sencilla. Hay que ser sincero, ¿verdad? Y hay que repasarla otra vez de forma individual para que pueda entrar un poco a lo que el hermano está exponiendo. Y la verdad que es bien, pero es muy importante porque esto nos respalda lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo y que es la plenitud de Dios. Creo que lo que dice usted es que podíamos repasar esto después, ¿verdad? Y tal vez entrar con más detalles y analizar un poco estos párrafos, ¿verdad? Para mí que sí, párrafo por párrafo, porque no Sí, es así una cosa tan superficial, así está, pues es esto, sino que sí, yo veo que incluso hasta leer las citas que él pone ahí, ¿verdad? sí. Está bien, excelente. Vamos tenemos apuntado ahí dónde nos quedamos y retomamos Sí, sí, hermano. la otra semana. Sí. Vamos a tener